El mundo en este momento y en muchos ha estado en manos y bajo la dirección de ese pequeño grupo que pretende imponer un nuevo orden en el actual momento y que está trayendo con su forma de actuar muchísimo sufrimiento. Bueno, Filemón, Pablo, echadme una mano, que me pierdo. Mira, me hace acordar un poco a, no me acuerdo si era el tío Sam de los norteamericanos o si era Winston Churchill que decía, creo que era Winston Churchill, que decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Entonces planteaba la idea de la participación. Cuando hablamos de grupos, familias a veces como la familia Rothschild y todas estas familias que supuestamente controlan el Club Bilderberg y todas estas cosas, controlan los destinos de la humanidad, bueno, es cierto, quizás sean esas, quizás sean otras o con otros nombres o estén veladas detrás de algunas denominaciones, pero de hecho el ser humano siempre ha querido controlar a su prójimo. Y cuando existe lo que se llama libre mercado, el famoso en francés, que Conchita ahí desde casa, desde su casa, me criticará luego, pero es el laissez-faire, ¿no? El dejar fluir, ¿no? Eh, en la economía siempre ha sucedido que existen algunos que por alguna circunstancia logran una acumulación de dinero mayor, que la reinvierten y acaban formando monopolios. Y los monopolios resulta que son fácilmente, se hacen fácilmente con el poder y absorben a los pequeños y cuando se quiere acordar son dueños de la pelota, son dueños del balón. Y esos conducen el destino desde lo económico de toda la humanidad. Ahora, eso lo sabemos, eso ocurre. Ocurre con el supermercado de la esquina que se come a las pequeñas tiendas, como también ocurre con los grandes colosos económicos del mundo, ¿no? Que manejan hasta gobiernos, los ponen y los sacan, y uno dice, bueno, es el presidente de los Estados Unidos el que hizo tal. No, hay mucha gente detrás que hizo que ese presidente tome esa decisión. Ahora, yo no me preguntaría tanto qué nos están haciendo, porque de hecho sí ocurre así, sino podría preguntar por qué nos están haciendo esto. Y el por qué quizá tenga que ver con la participación individual. El ser humano es un ser político. A mí en el secundario en la Argentina me enseñaban en educación cívica que el ser humano es un ser racional, es un animal racional. Pero se olvidaban de decirme además que era un ser político, en el sentido de la polis, ¿no? De la agrupación humana. Y todo ser humano lo es. Hoy en día tendemos a pensar que el político es el que estudió abogacía, por ejemplo, y hace carrera como doctor en leyes. Y bueno, hace carrera política y él habla de eso porque sabe. Encima desarrollan una jerga especial. Entonces se genera lo que se llama la aristocracia, ¿no? El poder de aquellos que saben más, de los que pueden más, de los más capacitados, como decía Aristóteles. Aristóteles proponía que el gobierno de la polis debía estar en manos de los mejores, de los mejor calificados, porque él decía que eran los filósofos, ¿no? Porque decía, ¿cómo va a dirigir el destino nuestro un político cualquiera, un ciudadano, que puede equivocarse? Mientras que nosotros los filósofos estudiamos al ser humano y sabemos exactamente qué hay que hacer en cada momento. Pero resulta que eso genera un bucle del cual no se puede salir, que es el de, hay un dicho en latín, que no lo voy a citar en latín porque no me acuerdo exactamente, que es ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? O sea, ¿quién dice que ese que pusieron en el poder en la polis griega es realmente un elegido, es realmente un capaz? Bueno, otro capaz lo habrá dicho. Y bueno, y a ese otro, ¿quién lo nombró capaz? Y otro capaz. Bueno, pero ¿cuál fue el primero? ¿Quién nombró al primero? Él mismo se nombró como el primero. Entonces, el ser humano, cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros, tiene capacidad de elegir, de vetar o de avalar cualquier cosa. Y uno diría, bueno, pero si damos esa posibilidad a todos, podemos hacer un lío bárbaro, porque hay personas que no tienen tino, no tienen sentido común. Y ahí volvemos a lo mismo. Pero entonces, ¿quién tiene sentido común? Este. ¿Y quién dice que se tiene sentido común? Y bueno, lo dicen aquellos. ¿Y quién dijo que aquellos tienen sentido común? Bueno, ellos mismos. Entonces, todo ser humano es un ser político. A veces como vivimos con esta herencia
que decimos, bueno, católica, romana, pero es la herencia de esta zona del mundo, que es la herencia de la piramidalidad, de la verticalidad, y tendemos a pensar que hay algunos capaces y nosotros no. Esto de ser partícipe, en el mundo anglosajón, por ejemplo, surgieron por primera vez los sindicatos, que fue la aglomeración de los gremios que venían desde la Edad Media y que habían sido prohibidos muchas veces, porque bueno, eran peligrosos, y que después formaron los sindicatos, donde existía el poder de hacer una huelga, el poder de protestar, de manifestarse, la defensa también de esos trabajadores, en lugar de que haya una brecha muy grande entre los que podían decidir y los que no. Entonces esta idea de que todos participen, claro, genera caos. ¿Cómo no va a generar caos? Es todo más fácil si hay un tirano en el poder que dice, todos nos levantamos a tal hora de la mañana, todos. Y el, no sé, el gorro de este tipo tal no se puede usar, está prohibido en mi reino. Claro, es todo más fácil, uno tiene que leer el manual nada más. Uno dice, a ver, la Biblia que dice que esto está bien o está mal, no está mal, esto no lo hacemos. La vida se simplifica. Pero a la larga nos pasa como en 1984 de Orwell, que todo empieza a sonar y a saber un poco escaso. Como decir, bueno, vivo en el, como dice este grupo islámico de ISIS, ¿no? En el Estado Islámico, y me dan ganas de tocar un instrumento musical, pero está prohibido, porque en esta forma de Islam no se permite. ¿Y qué hago? Y bueno, no lo puedo hacer. Entonces es un sistema simple, mucho más fácil. No tengo que pensar, no tengo que complicarme la vida. Todo lo decide aquel o aquellos. Pero, claro, ¿por qué llegamos a eso? Bueno, llegamos por comodidad. Llegamos porque es más fácil decir, bueno, oye, mira, hoy no tengo ganas, que vaya él y lo haga él. Bueno, ese él que fue hoy y yo me quedé en mi casa, es el que mañana se juntó con 3 más y tiene un poder del cual no se lo puede bajar. Entonces, el ser político implica la participación. Lo que pasa es que la participación implica, bueno, el esfuerzo también, implica la corrupción, corromperse. Es decir, implica que cuando yo voy a la asamblea, me cambian a mí también. No solo cambio a otros con lo que digo, me cambian. Y a veces hay gente, y todos nosotros tenemos eso de, mira, yo estoy bien como estoy. Yo no tengo ganas de que me compliquen la vida, ya tengo bastantes problemas con otras cosas. Entonces, la invitación para que cambien un club Bilderberg o grupos así hegemónicos y monopólicos es que todo ser humano haga su participación. ¿Será igual? No. En el cuerpo, el funcionamiento orgánico de un cuerpo, el hígado no hace lo mismo que el cerebro. El hígado no se levanta una mañana y dice, oigan, yo quiero hacer lo que hace el estómago, porque me encantó eso de digerir los alimentos. Lo mío es más complicado, con la glucosa, yo prefiero lo del estómago. No, cada uno tiene su función. ¿Por qué? Por naturaleza. Cuando tú has visto en los funcionamientos asamblearios, normalmente siempre hay alguien que dice, mira, yo voy a tomar notas porque a mí se me da mejor eso o me gusta. Bueno, hazlo. No quiere decir que ese sea el fijo, el que lo haga siempre, pero bueno, lo puede hacer tranquilamente. Y hay otro que dice, no, a mí nunca me pidas que tome notas porque a mí, la verdad, escribir no es lo mío. Entonces se va dando como una suerte de interrelación, interculturalidad, una eficiencia cruzada, es decir, que hay personas capacitadas, pero por naturaleza, no por imposición. No es que se le dice, mira, tú escribe, y la persona dice, pero a mí no me gusta, o no me sale, tengo mala letra. Bueno, escribe igual, porque lo dice el líder. Es un funcionamiento diferente. Chuang Tse y el taoísmo y Lao Tse también hablaban de eso, de la vida social como un funcionamiento orgánico, donde no hay realmente un jefe. Sí hay coordinadores, sí hay líderes momentáneos o aparentemente líderes, pero ese líder tiene plena conciencia de que él es solamente no alguien que está en la cima de una pirámide, sino que es alguien que está en cualquier parte de esa pirámide tomando decisiones, pero que mañana lo pueden quitar y poner a otro. Sí, correcto, correcto. Una pregunta, y estaba para Filemón. Filemón, ¿tú crees que los sindicatos y los partidos políticos, de alguna manera, suponiendo que es así como está funcionando el mundo, interesa a ese 5%, a ese vértice superior de la pirámide,
para de alguna manera, bueno, darles ciertas concesiones, eso sí, pero mantener controlado, digamos, al 80% de la base. ¿Qué opinas? Que sí les dan ciertas concesiones, pero que de todas las formas, como grupos, también hay grupos ecologistas que se dice que están totalmente controlados, pues esto sucede en la práctica, en la realidad. Bueno, gracias Rosa por hacerme participar, porque ya me estaba durmiendo aquí atrás. Aquí atrás o aquí adentro, porque soy espíritu y no estoy en ningún lugar en particular. Pero bueno, yo he vivido en realidad milenios, soy espíritu y me he reencarnado muchas veces. Así que te puedo contar, no sé, de los egipcios, de los sumerios, de los romanos, de lo que me pidas. Y por tomar a los romanos sabemos ese dicho de pan y circo. Pero también tenemos que saber que cuando alguien compra algo, así sea el pan y circo, lo compra porque quiere. O sea que en el fondo estas concesiones menores, ¿no? Como la gente que sale a la calle en las marchas y dice queremos trabajo, queremos trabajo. Eso en el fondo quiere decir, papá, por favor, danos una migaja. Papá, por favor, subinos el sueldo. Papá. ¿Pero qué esconde eso? Bueno, esconde comodidad, esconde querer quedarme tranquilo y no hacer nada por ello. Querer creer que se trata de pedir trabajo, como si alguien me lo tuviera que dar a mí, y nunca generarlo yo mismo. Es otra vez la misma verticalidad. En lugar de pensar, no, yo mismo voy a abrirme fuentes de trabajo, yo me voy a capacitar. ¿Y por qué no me capacito? No solo por comodidad, sino porque se me enseñó a pensar que yo no puedo, que yo no sé, que siempre hay un sacerdote que me va a enseñar de religión, un político que me va a enseñar de economía y de leyes, y va a haber un psicólogo que me enseñe por qué siento lo que siento, pero que yo no valgo. Más de una vez, hago una acotación y te dejo. Más de una vez me han planteado a mí, tú viste que yo hablo de muchas cosas, ¿no? Que es el mal argentino. Bueno, el mal argentino es ese, hablar verborrágicamente de cualquier cosa. Me han dicho más de una vez, pero ¿tú qué te crees? ¿Un economista para hablar de economía? ¿Qué te crees? ¿Un psicólogo para hablar de psicología? ¿O un filósofo para hablar? Bueno, está esa idea de la especialización, de un mundo en que hay que especializarse no solo, por ejemplo, el que es médico dice me especializo en los pies, por ejemplo, y después hay una especialización sobre la especialización en los dedos de los pies, y después hay otro que se especializó en el dedo gordo del pie, y otro que se especializó en el dedo gordo del pie derecho, y otro en la uña del dedo gordo del pie derecho. Entonces llega un punto que es tan grande esa especialización que cuando alguien va a hacer una opinión acerca de los dedos del pie, le dicen, no, oye, tienes que ir con el especialista, que ese es el que sabe, tú no sabes nada, ¿qué me vienes a decir? Entonces, cada vez que ponemos en funcionamiento ese tipo de pensamiento, nos anulamos y otorgamos el poder a un otro. Que bueno, es el principio del león de la manada, el jefe de la manada, el macho dominante, o entre los monos el macho dominante y lo mismo. O sea, está en nuestros genes. Pero también está lo otro, que es la rebeldía y la de ¿por qué no puedo yo también? ¿No? Las dos cosas creo yo coexisten. Nunca nos vamos a poder librar de ambas. Siempre van a coexistir. Va a estar la comodidad de, bueno, hazlo tú, que tú estás más capacitado o capacitada para eso. Sabiendo que en el fondo mañana te puedes hacer con el poder. Bueno, lo sé, pero no me importa. Hazlo porque hoy no tengo ganas. Pero en el fondo está también estas ganas de hacerlo yo también. Yo creo que ese es el equilibrio, un equilibrio orgánico, un equilibrio homeostático, es decir, un equilibrio en movimiento. Cada vez que alguien se haga con el poder y se osifique en el poder y sea hegemónico y tiránico, va a aparecer esas ganas de vamos a derrocarlo y a cambiar las cosas. Pero cuando cambiemos las cosas, va a aparecer de nuevo otro que se hegemonice como tirano y la historia se va a repetir. Yo creo que ambos polos coexisten y no podemos salir de ellos. Lo que sí podemos hacer, que era lo que el otro día yo te citaba, citando a la Madre Teresa cuando le preguntaron, oiga, ¿usted para qué ayuda a la gente
si es como una gota en el océano lo que está haciendo. Y ella dijo, bueno, es que si yo no hiciera esta gota en el océano, al océano le faltaría mi gota. Es decir, nuestra participación es necesaria, es vital, sea cual sea, la de conceder, la de exigir, la de pedir, la de meterse y participar. Pero en esta parte del mundo hay que saber que tendemos, y cuando digo esta parte me refiero a lo hispano, que incluye lo itálico, bueno, Portugal, Italia, España, todo lo que ha recibido la herencia romana católica más que nada, ¿no? Que el resto de los países también la recibieron, como Alemania, Francia e Inglaterra, pero se fueron abriendo de ella, rompiendo con ella, y bueno, les habrá quedado todavía un vestigio, obviamente, porque todos venimos del Imperio Romano, pero bueno, abrieron otras vertientes, que es una vertiente de horizontalidad. Los primeros sindicatos, por más que se hayan usado para conceder migajas y mantener a la gente contenta, como protesta, ¿dónde nacieron? En Inglaterra. Así es, así es. La propia iglesia de Inglaterra rompió con la iglesia católica solo porque el rey quería divorciarse y no lo dejaban, quería casarse con otra, y creó la propia iglesia anglicana, ¿no? Que es una cosa intermedia entre los católicos y los protestantes. Sí, 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 cierto, cierto. Sí, sí, interesante. De todas formas, bueno, esta persona no exponía y su idea, la idea del colectivo no era tanto pedir que me den, sino que de hacer, de ejecutar, de formar cooperativas, de alguna manera enfocado a disminuir un poco a través de un sistema político, disminuir el poder de la parte superior de la pirámide para tener capacidad de exigir un mejor reparto de las riquezas, exigir también la participación de cómo queremos formar una sociedad, de qué tipo de convivencia queremos, pero sí, soy consciente de que todo eso tiene la parte que tú explicas, que luego se queda estancado, inmovilizado, y que es un volver a empezar, y así se escribe la historia desde que el ser humano existe, ¿no? Sí. Te propongo ir a una pausa musical, así también descansamos, porque ya llevamos como una hora, casi 45 minutos, así que vamos a escuchar una canción en una versión chill out de la canción Matador de los Fabulosos Cadillacs, que habla de un hombre que fue perseguido justamente por la tiranía y que bueno, se veía sus días contados y ahí estaba, en lo más profundo de su habitación, esperando que tocaran su puerta y aparecieran las fuerzas policiales, como canta la propia canción. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con La Espada de Damocles y más de esta conversación apasionante con Rosa. Seguro que se puede hablar. Ay, qué nerviosa estoy, se me han ido las ideas y todo, de verdad. Ay, es que me trago, ¿no?